saludarlos, las sorpresas, la vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. ¿Conoce usted esa? Nosotros los salseros antiguos conocemos esa canción. Ayer nosotros ya lo sabíamos, porque esto se había determinado en sala plena, ya teníamos conocimiento y tuvimos una entrevista larga acá con Paola Barriga, quien explicaba por qué se inhabilita a un candidato. Se inhabilitó al señor Jaime Dum. En este momento están en una actitud de víctimas, pero en realidad es 2 más 2, 4, ¿no? O sea, si no tengo servicio militar, por decir, no puedo estar habilitado. A esto es algo parecido. Si no tengo solvencia fiscal, no estoy habilitado. Tan sencillo como eso. Ayer explicábamos tranquila y serenamente, paso a paso, pero bueno, por lo visto todavía hay gente que se resiste a entender que afortunadamente hay leyes en este país, que hay límites, que hay normas, que no podemos rebasar todos los límites y hacer lo que mejor nos parezca. Vamos a poner, por favor, en este momento tengo contacto con el doctor Fernando Arteaga, secretario de Cámara del Tribunal Supremo Electoral, del órgano electoral. Si ya lo tengo, ¿cómo está, doctor? ¿Qué tal? Buenas noches. Supremo Electoral Mayor. Qué gusto, doctor. ¿Cómo está? Señor Jaime Dum, en el caso de... Sí, no lo escucho bien al doctor, creo que... Ahora sí. Hola. Querido doc, ¿cómo está? Buenas noches. Un gusto, Verónica, un gusto saludarle. Bueno, doctor, ya ha sido determinante la inhabilitación de don Jaime Dum y además han hecho ustedes alguna revisión de otros candidatos. Quisiera pedirle, por favor, me explique un poquito cuáles han sido las razones para esta determinación. Sí, al momento de la sustitución del candidato de Nueva Generación Patriótica, este partido ha registrado al señor Jaime Dum como candidato a la presidencia. Dentro de la documentación que presentan este certificado de información de solvencia con el fisco, un certificado oficial que solamente lo emite la Contraloría General del Estado, con un reporte de 17 procesos coactivos fiscales con sentencia ejecutoriada. Además presentan una certificación aclaratoria de la misma Contraloría y ante esta documentación el Tribunal Supremo decide solicitar una información adicional a la Contraloría sobre estos procesos y la Contraloría, con un informe que nos emite la Oficina de Declaración de Solvencias Fiscales, nos dice que desconoce o que no hubo una orden judicial o pronunciamiento judicial que determine la conclusión de procesos o la procedencia de la baja de estos registros. Con esta información tan clara que nos emite la Contraloría, se establece de que el candidato Jaime Dum no cumplía con este requisito de la misma Constitución que señalaba que no existe información de procesos referidos a esto de la solvencia fiscal que están pendientes de cumplimiento. Doctor, yo le voy a hablar un poco como el pueblo mismo lo habla, porque nuestro pueblo pues desafortunadamente no entiende muy bien de resoluciones, dictámenes, certificaciones, etcétera. Quienes ya hemos tenido que ver ese tema y los profesionales como usted lo saben. En pocas palabras, el señor Jaime Dum aún tiene deudas con el Estado, por tanto no puede ser candidato, ¿cierto? Así es, eso es lo que nos certifica la Contraloría, por eso la decisión del tribunal ha sido determinar la inhabilitación por incumplimiento de requisitos. Como usted bien lo ha señalado, la ley obliga al cumplimiento de requisitos, si bien reconoce el derecho a ser elegido, también en contrapartida se deben cumplir con requisitos exigidos por la Constitución y la ley. Ahora, doctor, se veía una documentación que el señor Dum hace algunos días atrás, el lunes, si no me equivoco, iba corriendo a última hora al tribunal y entregaba. Se supone que era la solvencia fiscal. Ustedes recibieron aquello, revisaron, era eso, era esa solvencia que decía todavía tiene deuda, pero él recogió y fue corriendo a llevar y a decir aquí está.
No, pero ahí decía, todavía tiene deuda, ¿cierto? Así es, este certificado de la Contraloría reporta 17 procesos con sentencia ejecutoriada, 17. lo que quiere decir que hay pliegos de cargo ejecutoriados pendientes de cumplimiento. Si bien se aclaró o aclararon los miembros de Nueva Generación Patriótica que hubo el pago, esa acreditación de pago no tiene que hacerlo ante el Tribunal Supremo Electoral, sino ante las instancias pertinentes de la Contraloría. Ante esos juzgados, y los juzgados mandar la información a la Contraloría, ¿sí? Así es, ese es el procedimiento. Ya. ¿Qué extraño para ustedes que alguien venga corriendo para decir que aquí está mi documento, y ustedes lo lean y digan, todavía tiene deudas? No es como hacerse, no sé, la burla, ¿no? Es decir, como para armar una cortina de humo. O sea, ustedes esperaban que está habilitado el candidato, me imagino, ¿sí? Claro, es función del Tribunal Supremo Electoral y, en el caso de la Sala Plena, verificar el cumplimiento de requisitos. Y ante un incumplimiento de requisitos, lo único que le queda al Tribunal Supremo Electoral es determinar la inhabilitación del candidato. Y esto hay que aclararlo, el Tribunal Supremo Electoral se guía por un principio de igualdad, ha actuado de la misma forma con los candidatos que no han cumplido requisitos. A ver, entonces, doctor, se está hablando de una apelación, se está hablando de una demanda constitucional inclusive y de movilizaciones. Esto es tan igual como lo de don Evo Morales, ¿no es cierto? Una persona no puede ser varias veces consecutivas o para la eternidad candidato. Ustedes dijeron no, inhabilitado. Y es lo mismo esto, se está cumpliendo religiosamente las normas. Así es, el Tribunal Supremo Electoral, ante incumplimiento de requisitos, lo único que tiene que hacer es declarar inhabilitación, más allá de cualquier recurso o acción que puedan interponer quienes se sientan afectados con la decisión. ¿Tenemos tiempo para que este partido político ponga otro candidato? Sí, la misma resolución del Tribunal Supremo Electoral ha exhortado al partido político que pueda hacer la sustitución, si así lo ve pertinente, precisamente para efectos de la papeleta electoral. Pero allá, ¿y sale la foto de esa persona? Si lo hicieran estos días, va a salir la foto del nuevo candidato sustituto. ¿Hasta cuándo tienen plazo? Tendrían que hacerlo máximo hasta este día viernes, porque los plazos para la impresión de papeleta ya están corriendo, y por eso la exhortación que se ha hecho en esta resolución para que el partido político tome una decisión. 25 años usted en esto, doctor. Yo lo conozco de muchos años cuando estaba en Condepa. Ya usted era un joven haciendo sus primeras armas y ahora es un experto en esta situación. Y los partidos que han pasado y las elecciones que han pasado y lo hemos visto por años en una suerte de periodo por mérito propio. Dígame, ¿por qué Juan del Granado, por ejemplo, que también había tenido algunos procesos pendientes, no ha sido inhabilitado? En el caso del señor Juan del Granado, es bueno aclarar que el reporte que nos emite la Contraloría señala que su proceso está en apelación. ¿Qué quiere decir? Que no está concluido, que no está ejecutoriado. Que no hay sentencia ejecutoriada. No hay sentencia, por eso ha sido habilitado. O sea, quiere decir que todavía no se sabe definitivamente si debe o no debe. Está en proceso, están todavía en presentación de pruebas, etcétera. Interesante. Ahora, doctor, ¿qué casos más se han presentado que fuesen relevantes? Entiendo que el de Paola Barriga, que hubo una equivocación en la Contraloría, también ha sido producto de análisis. Así es, en primera instancia ella ha sido inhabilitada porque reportaba el certificado de la Contraloría otro tipo de información. Ella, en un recurso de impugnación, ha presentado un nuevo certificado de solvencia fiscal, pero además es bueno aclararlo con fecha anterior a la inscripción de candidatos, donde se establecía ya sin información ni registros en su contra. ¿Ya?
Entonces, esto acreditaba que el certificado estaba correcto, por lo tanto, la Sala Plena ha determinado rehabilitar a la candidata Paola Barriga en las listas de candidatos. Sin embargo, creo que el partido político con el que ella iba ya había colocado otra persona, ¿sí? No, todavía no se ha producido ningún cambio y por lo tanto la candidata está rehabilitada. Podría, ok, perfecto. ¿Más casos por libreta de servicio militar, por ejemplo, por otras situaciones también se ha suspendido? ¿A cuántos candidatos? No tendría el dato exacto por las características de cada candidatura. No olvidemos que son más de 3.200 candidatos que han sido revisados, pero varios de ellos son por no presentar el documento, no presentar el requisito, y la Sala Plena en determinados casos ha resuelto habilitarlos cuando se ha acreditado que han cumplido el requisito o ha sido presentado el requisito dentro de los plazos establecidos. Lo que la Sala Plena no ha aceptado es que se subsane posteriormente a la fecha con otros documentos recién presentados después de la inscripción de candidatos. Vuelvo un poco al tema de DUM. ¿Por qué ustedes piden una aclaración a la Alcaldía del Alto? ¿Sucede esto o es una especulación? No, la Sala Plena ha decidido pedir información a la Alcaldía del Alto, pero el fundamento de la resolución principal ha sido toda la información que nos emite la Contraloría. No se ha considerado ninguna información que haya emitido la Alcaldía del Alto. No, ¿puedo conocer cuál fue la información de la Alcaldía del Alto? La Alcaldía del Alto reporta otros procesos adicionales, sin embargo, no es la entidad que emite la información oficial sobre los procesos. La intención del tribunal era tener mayor información sobre estos procesos, sin embargo, la información que nos ha emitido la Contraloría ha sido suficiente para determinar la inhabilitación. Doctor, ha sido usted muy gentil por darse un tiempo en este horario, además fuera de trabajo, para aclararnos estos puntos. Era importantísimo que nuestra gente entienda las razones. Hay mucha gente que está confundida, que piensan que es un hecho burocrático, una determinación política, pero aquí la ley es clarísima y no hay por dónde perderse. Así es, el tribunal, como lo he mencionado, ha tomado la decisión en función de la Constitución y la información oficial de la Contraloría. Le agradezco mucho, doctor, un gusto saludarlo. Gracias, como siempre, por tener tiempo para nosotros. Con todo gusto, Verónica, muy buenas noches. Buenas noches. A ver, ya quiero agradecer mucho al doctor que se ha dado un tiempito para nosotros. Yo le voy a explicar una cosa, si me lo permite, por favor. Una cosa importante que creo que es fundamental para nosotros. La gente se preguntará, ¿por qué la Verónica nunca participa, no? ¿Por qué la Verónica nunca va a la política, nunca entra en temas políticos? Yo le informo, a mí me han ofrecido vicepresidencia, me han ofrecido en algún momento una presidencia, me han venido a invitar para ser senadora, para ser diputada. ¿Sabe por qué yo no participo? Bueno, primero porque he tenido muy malas experiencias en política, pero sobre todo porque yo no tengo solvencia fiscal. Yo no tengo solvencia fiscal, porque cuando yo estuve en Condepa, desafortunadamente Condepa no logró la cantidad de votos que se tenía que conseguir en aquella época. Le estoy hablando del año 2002. Y por supuesto, en aquella época el Tribunal Electoral nos multó con un monto determinado para cumplir el pago por la papeleta impresa. O sea, usted no ha alcanzado el 3%, tiene que pagar la papeleta que nosotros hemos hecho imprimir con su imagen. No era yo la candidata, teníamos otro candidato. Obviamente eso era un monto de dinero importante que en ese momento yo no pude cubrir. Estamos hablando del año 2002. Yo era jefa nacional de Condepa y simplemente la responsabilidad cayó directamente sobre mi espalda. No pude cumplir con ese monto, se llevó adelante un proceso, traté de explicar, pero no había que explicar, era una multa que me estaban haciendo absolutamente legal. No cumplí ese pago. Ese pago se ha ido multiplicando, ahora debe costar unos $50,000, ¿no? Que en algún momento me imagino podré pagar, venderé algo, no lo sé. Por ahora no tengo solvencia fiscal, no la tengo.
Imagínese usted que yo fuese, bueno, y le prometo, por mi padre, más de uno candidato me ha venido a decir, ¿y cuánto es? Yo lo pago. ¿Y sabe qué? Yo no quiero deberle mi vida a nadie, yo soy libre y yo quiero ser libre por siempre. Pero imagínese un juego perverso que yo hubiera hecho. Lo hubiera presentado para cualquier cartera. Hubiera presentado, hubiera hecho un amague, hubiera engañado, hubiera dicho ya está, hubiera ido a la Contraloría, me hubieran dado que no puedo porque tengo una deuda, hubiera llevado al tribunal, hubiera jugado con la gente, que la gente en la puerta, tengo mis comadres de choque ahí, que hubieran ido a hacer líos, se hubieran puesto a llorar, todos hubiéramos sufrido, nos hubiéramos victimado. Por Dios, hay una sola verdad. Si usted le debe al Estado, no tiene solvencia fiscal. No hay más. Usted paga al Estado lo que le debe y listo, tiene solvencia fiscal y puede ser el presidente del país y del mundo. Pero por lo menos en este país, si usted le debe dineros al Estado, no puede ser candidato ni funcionario público. Yo le cuento mi experiencia. Pero jamás se me ocurriría entrar en un juego perverso de engañar, de mentir, de hacerme la que estoy pagando o de que me lo pague algún candidato para luego... Perdóneme, pero eso es un juego perverso. Quien no tiene, quien debe al Estado, pues debe al Estado. Páguele al Estado y empiece su vida política de la manera más transparente y correcta. Si no, absténgase. Absténgase de ser político, funcionario público por el resto de su vida. Hay dos opciones y listo. Pero esto que estamos viendo realmente me decepciona profundamente, profundamente. O sea, es una tras otra, ¿no? No había sido economista, solo había sido analista financiero, un título técnico. Había tenido 33 procesos. Había tenido 17. Por Dios, ¿en qué estamos viviendo? ¿Así nos podemos mentir unos con otros? Me duele profundamente. Déjeme hacer una pausa que enseguida regresamos. ¿Sabe? Seguimos en el programa y de un abogado, como era el doctor Arteaga, paso a otro abogado, pero al jefe de la carrera de Ciencias Jurídicas de la Universidad Mayor de San Andrés, el doctor magíster, abogado Hernán Clavel Salazar, abogado en Derecho Laboral, a quien conozco por años en una carrera eterna de lucha, de reivindicaciones, de apoyo a los trabajadores. Querido doctor, qué gusto tenerlo. Verónica, un gusto para mí estar en tu programa y pues atento a las preguntas que sean... Primero quiero felicitarlo porque en esa reciente elección que ha habido en la UMSA usted ha sido ganador. Director de carreras. Director de la carrera de Ciencias Jurídicas, ¿es cierto? De Derecho, de Ciencias Jurídicas. Felicidades, a mí me llegaban un poco sus redes sociales, yo lo iba siguiendo, me alegra que la población estudiantil haya confiado en su dirección. Mayoritariamente los estudiantes, ¿no? Que además son lo más importante del proceso de enseñanza-aprendizaje, porque a ellos va dirigido todos los esfuerzos, porque tenemos que formar buenos abogados, ¿no? Y dígame, doctor, ¿usted tenía como parte del plan de trabajo algunas transformaciones? Muchas. ¿Sí? Pues sí. Cuénteme un poquito antes de empezar sobre el libro. A ver, primero, poner en orden la carrera, hacer un buen manual, estamos avanzando, de organización y funciones, tener todos los reglamentos que implican trámites académico-administrativos, sus procedimientos con plazos y términos, y por lo tanto, a partir de eso, empezar a hacer ya los pilares que gobiernan a la Universidad Boliviana, como es enseñanza-aprendizaje, interacción social e investigación. Creo que nos falta mucho de eso. Entonces tenemos que empezar. Estamos un mes y medio en la dirección. Nada más, está nuevito. ¿Cómo encontró la carrera? Temíamos encontrar cómo estaba. Sabíamos cómo íbamos a encontrar. Ha habido un largo tiempo de desinstitucionalización, ¿no? Por distintos factores, pero bueno, que ahora no interesan, digamos, inculpar a nadie, sino ponernos a trabajar. Qué interesante. Felicidades, entonces. No, gracias, doctor. Verónica. Bueno,
Estoy con el recientemente, calientito está, recientemente impreso manual de derecho laboral, de derechos laborales que ha obsequiado y que ha impreso y ha obsequiado de forma gratuita el doctor Hernán Clavel a organizaciones, a fábricas, etcétera. Cuénteme un poquito, por favor. Bueno, el año 2023 hicimos una presentación en nuestro Paraninfo sobre derechos sociolaborales, tanto en materia de derecho del trabajo como de la seguridad social. Mi persona como docente de la materia y la doctora Nancy Tufiño en el área de la seguridad social. El objetivo era hacer conocer de manera sencilla 50 preguntas en el campo laboral y 50 preguntas y respuestas también en el campo de la seguridad social. El siguiente paso, el año 2024, era para establecer traducirlo lo que hemos dicho al escrito. Y este año 2025 ya lo imprimimos, difundimos, y obviamente el carácter que tiene es que es de distribución gratuita. Es decir, hemos inscrito obviamente en el CENAPI, pero cedemos este trabajo para que pueda ser distribuido a todos los trabajadores, a los estudiantes y también a quien necesite, incluidos los empleadores o también los propios abogados. Qué bien, doctor, aquí estoy viendo en el índice un poco, ¿cuántos capítulos tiene este trabajo? Bueno, tiene el capítulo de aspectos generales, las relaciones individuales y las relaciones colectivas, 3. Pero todo está traducido en un pequeño manual porque es de manejo, digamos, diario, ágil, constante, diario, cotidiano, sobre preguntas que los trabajadores hicieron. Quiero saber, por ejemplo, el plazo para pagar el salario. Y acá respondemos con solvencia jurídica porque decimos, según el artículo tantos, el plazo para pagar el salario es de 15 días para obreros, pero para empleados, los que no hacen una actividad física, sino preferentemente intelectual, 30 días. 30 días. Esa es una diferencia porque generalmente confunden que solo es 15 días, pero la norma dice, particulariza obreros y empleados. Diferencia en todo caso, ¿cierto? Qué interesante. O por ejemplo, la jornada de trabajo. Muy bien, la jornada de trabajo puede clasificarse en jornada diurna, nocturna y mixta. ¿Por qué es importante que el trabajador sepa ello? Porque la jornada diurna se paga un monto, la nocturna tiene un recargo y la mixta es aquella que se realiza una parte en lo que se llama de día y otra parte de noche y tiene un recargo solo para la parte nocturna. Claro. ¿Cuál es el recargo? Porteros, por ejemplo, gente que está serenos, ¿no es cierto? seguridad, que están toda la noche trabajando. Sí, y ellos tienen un incremento. En relación a lo que ganan en el día del 25% a ese haber básico. En cambio, el sector fabril, el sector productivo, tiene un incremento del 30%. Los por que trabajar están en de noche. Fábricas, ¿no? Y los trabajadores de galerías subterráneas, minería o lugares considerados insalubres, el recargo del 50%. Entonces hay una particularidad. El manual, aunque no es voluminoso, establece esos parámetros. Preciso, ¿no? Y establece la norma que respalda lo que estamos afirmando porque es un trabajo de la universidad y por lo tanto tiene que tener una seriedad en cuanto a la base de datos. Pero además con un relacionamiento muy directo con los trabajadores, que son sus dudas cotidianas, ¿no? Así es como ustedes lo han traducido. Aquí estoy viendo, por ejemplo, qué interesante cómo se está hablando de qué es el bono de frontera, por ejemplo, qué es el salario dominical. Mire, el bono de frontera es para todos los trabajadores que cumplen labores dentro de los 50 kilómetros lineales de la frontera internacional y el recargo es el 20%, como por ejemplo Copacabana. Claro, quienes están en Desaguadero, Tambo Quemado. Claro. Ellos reciben eso, sea del sector público o del sector privado. En cambio, el dominical, el salario dominical, que todos confunden porque creen que es el pago por el domingo. No, el salario dominical es el pago para el sector productivo de las fábricas y consiste en el pago cuando el trabajador durante la semana no se ha faltado injustificadamente y por lo tanto su haber básico de un trabajador de la industria se divide entre el número de días laborables
Se saca un factor y se multiplica por el número de domingos. Es un premio, es un incentivo a la asistencia del trabajador en la cadena productiva. No es un trabajo por domingo. Eso regula otra norma, el trabajo en domingos y feriados. Está precisado en el manual. Qué interesante. Habla usted inclusive de lo que es el aguinaldo, cuando uno creería que conocemos, todos sabemos qué es el aguinaldo, pero no. Claro, el aguinaldo, sueldo anual complementario que se paga cuando un trabajador, siendo obrero, haya trabajado durante el año más de 30 días obrero y un empleado más de 90 días. Si está completo, se paga un salario completo sobre la base de los meses de septiembre, octubre y noviembre. ¿Por qué se toma ese parámetro? Porque el aguinaldo se paga hasta el 20 de diciembre y por lo tanto no se puede tomar el salario de diciembre. Y si no se paga hasta el 20 de diciembre, se paga con una multa del 100% de recargo. Entonces, ese es el aguinaldo. ¿Y qué pasa si el trabajador ha cumplido menos de un año? Se paga por duodécimas. Entonces, el manual también explica ello. Si el trabajador ha cumplido enero, febrero, marzo y no lo hemos vuelto a ver hasta diciembre, recibe por esos 90 días su Si es obrero, con toda seguridad. Pero si es empleado, estaríamos en los 90 días. ¿Por qué? Enero 31 días, febrero 28, salvo que fuera bisiesto, marzo 31, 90. Y la norma dice más de 90. Si es empleado, no. Pero si trabajaría un día más, digamos hasta el 1 de marzo, recibe su aguinaldo por duodécimas. Mire, esas cosas no sabíamos. Qué interesante, doctor. Ya, y aquí está hablando, si un trabajador es despedido de forma injustificada, ¿tiene algún derecho? Sí, puede tener dos opciones: demandar su reincorporación, porque está prohibido el despido injustificado y eso está previsto en la Constitución Política del Estado y hoy en la Ley 1468, ¿no? Que es un procedimiento especial para restituir los derechos laborales, o si el trabajador decide no demandar la reincorporación, entonces podrá pedir sus beneficios sociales y en este caso el despido injustificado, aparte de la indemnización, le establece el pago del desahucio. ¿Qué es el desahucio? El pago de 3 sueldos por despido injustificado. Ahora, doctor, si de pronto un trabajador se convierte en un problema, porque hay gente que juega con eso, deja de trabajar, no se presenta y cuando ya está llegando al 5.º día vuelve otra vez, ¿qué se hace? Se manda memorándums hasta llegar a los 3, si no me equivoco, ¿sí? A ver, muchos hablan del tema de la estabilidad laboral y dicen en Bolivia hay una estabilidad absoluta. No es así. Bien ha precisado usted. El artículo 16 de la ley y el artículo 9 de su decreto reglamentario establecen las causas de despido justificado. ¿Qué quiere decir? Que cuando el trabajador incurre en una de estas causales, el empleador puede despedir. ¿Cuáles son? Por ejemplo, vías de hecho, conductas en el trabajo que pueda implicar agredir a alguien, ¿no? Conducta inmoral en el trabajo, incumplimiento del contrato, revelación de secretos industriales, faltas a la higiene y seguridad en el trabajo, daño causado con intención en los instrumentos de trabajo, el robo, hurto, abuso de confianza. Todas estas son causales de despido justificado, pero la jurisprudencia, y está ahí también, ha modulado, ha regulado que para despedir por causa justificada, por un principio de presunción de inocencia, ninguna persona tiene que ir a un sumario interno. Porque nadie puede ser, digamos, culpable despedido antes de que se demuestre sin que haya sido oído, ¿no? Y sin que se le demuestre en un proceso. Interesante, Doc. A ver, yo quiero irme a otra parte, a ver si me pongo mi chaleco de psicóloga. ¿Me permite, doctor? Ok. Claro que sí. Acá dicen la dedicatoria a la memoria de mi señor padre Juan Clavel, trabajador del distrito minero de Mina Choglia. Su papá era minero, Doc. Mi papá trabajaba en el distrito minero de Choglia y yo nací ahí. Nació en Choglia. Y estudié, obviamente, hasta segundo medio. Luego ya me fui a estudiar a Oruro y luego terminé en La Paz, los últimos 2 años. Es decir, toda mi vida... ¿De qué año estamos hablando? ¿De que su papá ha sido víctima del 21060, por ejemplo? Sí. Yo estudié hasta el año 79, pero bueno, mi papá seguía y en eso de la libre contratación, libre despido del 21060, el año 85, con el decreto de paz extensoro, la mina, que era privada,
decidió cerrar las puertas Sí. y establecer un nuevo régimen laboral de un sistema de asociación que nunca existió la asociación, ¿no? Pero ahora les hacen trabajar y les compran el mineral a la propia empresa, porque Claro, es la concesionaria, claro. ya no asume Qué cómodo, ningún ya no asume riesgo, ninguna responsabilidad laboral. les compra y les paga, y ahora está bajo ese sistema muy especial. Y obviamente cuando se produjo eso, mi papá estaba todavía trabajando, ha continuado unos años más y pues después se vino ya por la edad. Puede ser que su carrera, Doc, su profesión y además la línea que usted ha optado sea porque vio injusticias laborales en la vida de su padre. Totalmente, es la inspiración, podríamos Sí, ¿no? decir, porque además mi papá, como saben mis paisanos a quienes les saludo, estando trabajando en el ingenio sufrió un accidente fatal, ¿no? Ha perdido la mano derecha. Ay, por Dios. ¿Él estaba Entonces, dentro de la mina? No, en el ingenio, en la trituradora de mineral, cuando fuera, ya sale ya. el mineral. Ah, ya. Entonces, fíjese usted esa inspiración, ¿no? ¿Y Pero usted vio injusticias con su padre? yo nací después de eso. Entonces él me decía, pues yo perdí la mano derecha, pero tú naciste. Y esa es la otra. Entonces, obviamente que me inspiró, ¿no? Le conmueve, Doc, Y ¿no? obviamente, muchísimo, y obviamente él nunca dejó de trabajar. Aprendió a escribir con la izquierda, a jugar en el frontón con la izquierda, salió campeón. Les daba la zurda, como decían. Les daba la zurda. Le decían así. Nunca, ¿no? jamás el a don papá. Juanito Clavel, sí. Entonces él fue su inspiración, ya me parecía. Total. Usted sabe que todo lo que nosotros estudiamos es por una historia personal, ¿no? Hay motivaciones. Y por eso yo leía la dedicatoria y me daba cuenta que su padre, y no es casual tampoco que su tapa sea con un minero. En realidad es un casco de los Fabriles de Ah, Bolivia, bueno, que identifique ya. los rojos porque me regalaron. Esa es Ya. una foto que puede no parecer, pero soy yo, mi hijita. Con la inteligencia artificial me volvió más joven simplemente, pero yo posé para esa. Ah, Esa es es con una usted. polera mía, más jovencito. Nunca les dije, pero bueno, ella me dijo, así lo haremos, y pues mi hijita Qué Inesita la que hizo creativa eso. ella. Sí, hemos puesto en pantalla, volvamos a poner por favor la imagen tanto del manual como de la imagen suya de joven con el casco y la fotografía del abogado Hernán Clavel. Doctor, ha sido un privilegio verlo. ¿Dónde pueden pedir? Porque todo el mundo va a pedir un hito de estos. Hemos distribuido bastante, Ya. debemos tener unos cuantos más, pero entiendo que va a haber la Feria del Libro. La Ahí van a señora estar, ¿no? directora general de bibliotecas me dijo que el sábado de la feria, el día que caiga, vamos a establecer un espacio en la feria, voy a poder hacer la presentación ya informal y ahí estaremos regalando unos 100 ejemplares. Unos 100 más. Bueno, si quieren tenerlo, tienen que ir temprano a la Feria del Libro. Ha sido un gusto verlo y además escudriñar un poco en su historia personal, que como psicóloga es mi misión, y entender cómo ese apasionamiento por este tema. Sí, alguien me decía, usted es militante de los derechos sociales. Sí. ¿Por qué? Porque propugnamos los derechos de los trabajadores para que se respeten, para que se cumplan, pero también con la convicción de que el trabajo es lo que nos mantiene y que tenemos que hacer lo mejor de nosotros cuando tengamos que trabajar. Pero claro, ¿no? exactamente. Y le agradezco mucho, Verónica, este esto, espacio. Un gusto. Antes de irme, siempre se me vienen preguntas al último. Ya estoy viejita, pues, ¿no? A ver, Doc, me decía en algún momento cuando entrevistaba a alguien con su libro, creo que era Maita, el ex canciller que había presentado un libro, que casi todos, la gran mayoría de los procesos laborales se realizaban y se llevaban adelante y concluían satisfactoriamente, que era una de las áreas que sí funcionaba de la justicia. Eso depende con qué ojos veamos. Ah. Le pongo un ejemplo. A ver. Si hay 100 trabajadores despedidos injustamente, estamos seguros que un 80% no va a proceso. No va a proceso, porque no ¿no? tiene recursos. Claro. Y eso estamos tratando de hacer ahora en la facultad para que los consultorios jurídicos den asesoramiento Un a las apoyo. personas vulnerables. Tenemos 80 que no van, 80 Claro. que pierden. 80 que pierden. De los 20 sí pueden ser exitosos un 80%. Qué buena El observación. resultado es que más pierden que ganan. ¿Cuántos negocian? ¿Cuánto se llega a negociar de esos 100? De esos de los 80, de los ya. 80, digamos. Un 10, 15%, Nada pero más. además negocian renunciando a sus derechos. ¿Por qué?
porque por mandato de la Constitución, artículo 48, las normas de orden público como estas son de cumplimiento obligatorio y los derechos son irrenunciables y nulos los convenios, pero los trabajadores no saben y por lo tanto terminan negociando, renunciando a los derechos que la ley le ha reconocido. Y que con los años se han conquistado, ¿no es cierto? Y que con los años se han logrado. Estamos en un gobierno socialista, entre comillas, pero de izquierda. ¿Se ha puesto más difícil el tema laboral o sí ha sido positivo para los trabajadores este régimen, este gobierno? Yo considero que no es socialista por ningún lado. Por supuesto, por eso decía porque yo unas su base comillas. social son los cocaleros y los mineros cooperativistas, que no son los mineros, asalariados, ¿no? Correcto. Entonces no es socialista, yo diría más bien era de corte populista y ahora no tiene ninguna popularidad, podríamos decir así, ¿no? Buen juego de palabras. Hay un decreto que dictó Evo Morales, que es el 28699, donde se restituyen los principios del derecho del trabajo, se prohíbe el despido injustificado, se deroga el artículo 55 de la libre contratación y el libre despido, ¿no? Eso es un avance para los trabajadores, pero mire, tenían los 2/3 los del MAS. Podían hacer maravillas. Ese decreto deberían elevar a rango de ley. Sigue siendo decreto y por eso la mayoría de los candidatos dice vamos a cambiar la norma porque saben que no necesita ir al órgano legislativo para mantener esa norma. Eso es lo que le debemos, un buen decreto, pero hoy débil, cuando tenía la opción de hacerlo más fuerte. Pero una migaja, ¿no, Doc? Tal una cual. Migaja. Una migaja cuando ellos tenían, tiene usted razón. Y la otra situación, critican mucho los derechos laborales, ¿por qué? Porque el gobierno da pegas en la función pública, pero no genera empleo productivo. Eso también demandamos, ¿no? Cierto. Qué interesante. Tenemos que hacer una otra charla de análisis un poco de todos estos temas, pero gracias, doctor, por su presencia. Verónica, gracias a usted. Un gusto. Un saludo. Un gusto de verdad. En la Feria del Libro vamos a tener este manual para todos los trabajadores que están, no sé, encabezando grupos, en fin, pueden orientarse muy bien con este material. Manual de Derechos Laborales del doctor Hernán Clavel Salazar. Una pausa, ya volvemos. Los miércoles acá en el programa, para que no sea un día de miércoles, entonces nosotros lo que hacemos es darle un toque solidario. Teníamos que haber vuelto con la transición de Corazones de Oro, pero ¿qué vamos a hacer? Grover está enamorado, entonces nunca nos pone eso. Hoy día, los días miércoles, estamos trabajando con temas sociales. Estamos siguiendo la línea de mi padre, que son justamente el ayudar al prójimo, el intentar encontrar alianzas con gente de buen corazón, con corazones de oro, que podamos, con quienes podamos ayudar a la gente. Y el día de hoy nuevamente lo tengo a mi querido doctor Alberto Morales, nuestro calichín querido, traumatólogo ortopedista. Se iba el doctor Clavel y me decía, el doctor Calichín lo ha operado a mi papá, famoso Calichín. Has operado a futbolistas, sí. Has operado a mineros, has operado a todo el mundo. Buenas noches. Verónica, muy buenas noches y como tú lo has dicho, estamos retomando aquella iniciativa, los Corazones de Oro, y que lógicamente pues recae, diríamos, fundamentalmente en nuestro recordado Carlos Palenque, ¿no? Sí, es que era tu amigo, además. Lo hemos recordado el anterior sábado porque era su cumpleaños, sí. Y bueno, pues hemos tenido la satisfacción, yo particularmente, de conocerlo a Carlos, de tenerlo en la casa, sí. En la época de los famosos caminantes. ¡Ay, qué lindo! Que eran amigos de mi hermano mayor, de Juan Antonio. Claro, eran sus amigos, ¿no? Y lógicamente hemos tenido Pero Juan Antonio trabajaba pues en RTP, después trabajó conmigo también en la Imani, claro que sí. ¿Cómo está tu hermano? Bien, felizmente, bueno, él está en la casa, ya se ha jubilado y directamente pues está descansando. Un gran periodista deportivo. Así bueno, es. Nosotros habíamos lanzado una campaña hace 15 días atrás, habíamos lanzado una campaña diciendo que teníamos posibilidad de ver tema de prótesis de cadera,
y también de prótesis de rodilla. De rodilla. Entonces se presentaron algunos casos y obviamente nosotros escogemos, ¿no? Porque no podemos Claro. abrir la puerta a todo el mundo, porque hay gente inescrupulosa que a veces aún teniendo dinero busca estas opciones. Querido Calichín, tenemos algunas personas que han presentado. ¿Podemos revisar? Sí, claro que sí. Claro Entonces, que sí. ¿estamos listos? Vamos a poner, por favor, la primera ficha de quién se trata. Ahí la tenemos. Paciente Lidia María Siñani Choque, 56 años. Ella sufre de artrosis en la cadera derecha. Sus estudios indican que requiere una prótesis de cadera. No realiza actualmente ninguna actividad desde hace un año por el terrible dolor. Camina con mucha dificultad dentro de la casa únicamente, casi siempre está postrada, tiene que trasladarse, según lo que nos contaban, un poco alzada de un lado al otro, es decir, ella ya tiene una dificultad. ¿Qué necesitaríamos para este caso? Bueno, lógicamente siempre hay que valorar al paciente, Así por es. un lado, para ver cuáles son las limitaciones, cuáles son los dolores fundamentalmente, diríamos cuál es la incapacidad que tiene la persona con el dolor de cadera, si está claudicando, es decir, si está cojeando mucho, si tiene mucho dolor. El dolor a veces de cadera o de rodilla es Dice que aún es estando en reposo. Insoportable, Es ¿no? insoportable. Entonces eso ya determina que necesitamos hacer algo. Ya. ¿Qué tenemos en el caso de la señora, que es relativamente joven, tiene 56 años, y bueno, pues llama la atención que haya llegado a una instancia de una artrosis de cadera y que esté con tanto dolor? ¿Por qué? ¿A qué edad más o menos se manifiesta la artrosis? ¿No es O sea, de esa edad? No es, o sea, el problema de la artrosis está relacionado también con la actividad que Claro. las personas hacen en su juventud. Ah, en su juventud. Exactamente, hay personas que trabajan mucho, están mucho tiempo Caminan paradas, mucho. caminan mucho. A veces las personas que han vivido en el campo especialmente caminan grandes distancias llevando cosas pesadas. Ahí se dañan Y completamente. ahí, lógicamente, la cadera, no solamente la cadera, sino también la rodilla, va entrando en un periodo degenerativo de desgaste del cartílago articular, Claro, de estas claro, articulaciones claro. que son las que sustentan el peso corporal. Irreversible además, ¿no es cierto? Este desgaste de cartílago. Desgraciadamente irreversible. Hay Ya. momentos en los cuales podemos hacer algún tratamiento conservador para fortalecer el cartílago y evitar de alguna manera que la persona llegue a una artrosis, y de esta manera también evitar que pueda ir a una cirugía. Claro, La idea es definitivamente necesitamos evaluarla a doña Lidia. Tenemos necesitamos que evaluarla y ¿ya? necesitamos también una radiografía de la pelvis para ver las dos caderas y para ver si realmente estamos ante una cadera que ya no tiene cartílago, que está por momentos hasta fusionada, diríamos, hablando orgánicamente, ya Ajá. no tiene ninguna movilidad. Claro. Entonces sí se presta para una prótesis de cadera en este caso, y lógicamente eso le va a devolver de alguna manera, primero le va a aliviar el dolor, le va a devolver la movilidad, le va a devolver la función, y lógicamente vamos a tener una persona más activa que de estar en este momento postrada. Muy bien. Tenemos otro caso. Ajá. Vamos a verlo, por favor. Cambiamos. Ya. Tenemos otro caso de los muchos que nos han llegado. Hemos ido seleccionando, digamos. Paciente Helmut Casanova Cosío, 52 2 años, vive en Santa Cruz, padece de desgaste de rodilla, no trabaja debido al dolor. Se dolor. comunicó su hija como desesperada, casi diciendo: mi papá está mal, cruceños ellos, decía: por favor ayúdenlo, mi papá está mal. Escuchábamos los audios de la niña desesperada por resolverle. 52 2 años, es muy joven. Sí, es relativamente muy joven, decididamente. Bueno, ¿qué ha podido suceder? Hablamos del aspecto laboral, por un lado, en pacientes que tienen este desgaste tan precoz. También tenemos la posibilidad de, a través del examen, del análisis, de ver que podría haber, diríamos, haberse suscitado, haberse desencadenado esta artrosis a través de algún accidente, de alguna lesión de rodilla, alguna lesión de ligamentos, de meniscos, que estos llevan a la articulación, en este caso a la rodilla, a un desgaste precoz, en este caso, porque tiene 52 años, y lógicamente, si está totalmente ya sin cartílago y con mucha limitación y con mucho dolor, sí también requiere, así como estamos hablando, una
prótesis de rodilla en este caso. ¿Cuándo se te desgasta la rodilla? ¿El exceso de peso, por ejemplo, También puede desgastar la rodilla? Claro que sí, también influye el exceso de peso, la actividad, los accidentes, las caídas, los golpes, las lesiones de menisco, las lesiones de ligamentos cruzados. De repente las personas dejan mucho tiempo sus lesiones de rodilla, y si hay una lesión de rodilla, lógicamente los cartílagos empiezan a desgastarse más rápido de lo normal. O sea, que cuando ya te viene el dolor tienes que prestar atención, porque esto va a ser degenerativo, va a ir empeorando. Va a ir empeorando decididamente si es que no hacemos algo. Es decir, si no fortalecemos el cartílago fundamentalmente, porque la artrosis se refiere al desgaste y deterioro del cartílago. Que en algunos casos se puede resolver. Un ratito. Este paciente anterior, entonces, ¿sí? Lo que necesitamos es una radiografía. Una radiografía que nos pueden mandar. Para tener una Los idea. pacientes que están con estos problemas nos pueden mandar a través del WhatsApp las imágenes de las radiografías de la pelvis, en este caso de la rodilla también, para que nosotros tengamos una idea de cuánto de pérdida de función de espacios ahí en la rodilla o en la cadera, para también tomar una decisión de tipo radiológica. Ok, entonces necesitamos radiografía de las dos personas de las que nos hemos referido anteriormente. A las dos les pedimos radiografía, ya nuestro equipo se va a comunicar directamente para que por favor hagan. ¿Cuánto cuesta una radiografía? Puede costar 50 bolivianos, ¿cierto? Sí, 100, 150 en el peor de los casos. Hay campañas solidarias que hacen radiografías un poquito más baratas. Los dos casos anteriores requieren radiografía. Te voy a pedir que nos pongamos de pie para el siguiente y último caso. ¿Puede ser? Claro, sí. Sí, vamos al siguiente caso, por favor, en pantalla gigante, para que vean. Caramba, nunca he visto una radiografía tan grande. Aquí Sí. la tenemos. Vente, por favor, por acá. Exacto. Bien. Paciente Martín Francisco Loaiza Jordán, 63 años, artrosis de las dos rodillas, y nos manda la radiografía de la rodilla izquierda, por lo que dice en la parte baja. Sí. ¿Qué ves acá? Bueno, aquí vemos una disminución de espacio en la parte externa, donde está la articulación tibio-peronea. ¿Vacío? ¿Este es vacío? Este es el espacio que normalmente debería haber. Ese es el espacio normal. El espacio patológico es este, donde si tú ves el fémur, ya no hay espacio entre la tibia y el fémur. Quiere decir que aquí hay desgaste. Primero, y hay dolor. El cartílago, netamente, que es una parte del menisco, ya no debe existir, y el cartílago tampoco. Entonces, en esta zona, este paciente está descargando el peso corporal todo ahí, totalmente acá, y posiblemente el frote y la descarga está chocando, decimos nosotros, hueso contra hueso. Este paciente debe estar muy adolorido. Totalmente. ¿Esto requiere prótesis o Requiere. esto se puede No. regenerar? No, bueno, el cartílago no se regenera, ¿no? No se regenera, requiere decididamente una prótesis. Estamos hablando de un paciente de 63 años además, y bueno, habla de las dos rodillas. Hay que operar primero la que más duele, la que tiene más limitación. Que debe ser esta, por eso nos ha mandado la izquierda primero. Y posiblemente, si es que requiere la otra rodilla, hay que esperar por lo menos unos 3, 4 meses hasta que la prótesis aplicada en la rodilla izquierda, en este caso, haga ya su función. Si el término vale, el paciente esté ya sin dolor, esté caminando mejor y todo eso, y recién se puede proceder a hacer la otra rodilla. Bueno, entonces ya tenemos, tomemos asiento por favor, tenemos en este momento el caso de estas 3 personas para poder empezar a trabajar con ellas. Con las 2 anteriores requeriríamos la radiografía, y de esta persona ya sería directamente la consulta contigo. Claro que sí, ¿Sí? ¿no? Vamos a eso. Claro, hay que evaluar, porque el hablar de una prótesis de rodilla no es tomar una decisión a cualquier persona. Claro. Tenemos que evaluar el estado de la pierna, el estado general del paciente, tenemos que evaluar la parte vascular para ver cómo está la irrigación en la pierna que vamos a operar, ya sea en cadera o ya sea en rodilla. Hay algunos requisitos que lastimosamente contraindican una operación de prótesis. Por eso es que la evaluación... Hay que verificar que eso no esté Claro, sucediendo. hay en que estos evaluar casos. bien al paciente para que estos requisitos, que normalmente son, yo diría, rigurosos para poner una prótesis, no contraindiquen una operación que se va a hacer de prótesis de rodilla o de cadera. Tenemos 3 casos, ¿Sí? a 2 de ellos les vamos a pedir la radiografía, ¿Sí? y al último, que ya tenemos la radiografía, vamos a proceder al siguiente paso, que es una evaluación personal contigo. ¿Sí? Exacto. Muy bien. Esa es la idea, diríamos, de hacer la evaluación correcta, porque, bueno,
he aprendido durante todo este tiempo de especialista y de los grandes maestros que nunca hay que operar la radiografía. Tienes toda la razón. A veces hay que ver ahí. A veces tenemos radiografías como la que hemos visto y el paciente está bien, no tiene dolor, no tiene nada. Claro, y entonces uno le propone una operación y le dice, señor, hay que operarle porque mire la radiografía, dice artrosis, que esto, que lo otro. Y el paciente dice esto, pero si no me duele. Claro. Ahí está la cosa. Ahí está. O sea, el dolor es determinante. Como digo, hay algunas características de los miembros inferiores para tomar decisiones de que sí se puede operar, o no, de que no hay ningún problema, porque las complicaciones de una operación grande como la prótesis de cadera o de rodilla pueden llevar también al fracaso. Bueno, nosotros vamos a coordinar entonces con este paciente para que ya te pueda visitar y podamos evaluarlo y con nosotros hacer la radiografía. Te agradezco mucho, como siempre, por haber estado en el programa y por habernos ya aceptado estos 3 casos para empezar a trabajar en ellos. Claro que sí, Verónica, a ti las gracias por la cobertura que nos das, no solamente hoy día, sino también todos los sábados cuando presentamos los programas. Y lógicamente la única inquietud que tenemos es que podamos a través de la pantalla, a través del canal, llegando a todo Bolivia en vivo y en directo, como decimos, poder solucionar a través de la distancia algunas inquietudes de patologías que son propias del aparato locomotor. Ha sido un gusto tenerte, gracias de verdad. Gracias, Beri. Nosotros ya nos vamos, pero me voy a ir con un video que hemos traído del año pasado, porque sabes, estamos un año aquí en el Mega Center, en estas instalaciones hermosas en las que estamos desde desde junio del año pasado, en estas instalaciones bellas que nos permiten tener, mire usted, esta vista maravillosa. Somos un canal transparente porque tenemos, mire usted, toda la posibilidad de ver a la gente, que la gente nos vea. Estamos en una maravillosa vitrina aquí en el Mega Center. Mire usted, la gente puede ver nuestros estudios, puede ver nuestro control central, puede observar nuestras oficinas. Esto es un concepto de televisión nuevo que se me ocurrió hace un año y un poco más en esas locuras que a uno le vienen y que mire, se logró y ahora es una absoluta realidad. Un año que estamos aquí, hace un año nuestra inauguración fue así. Un abrazo, nos despedimos con este video. Hasta mañana. Hola, buenas noches. De verdad que esto era un sueño. A veces cuando uno sueña, no se imagina que después, en un momento, se pueda hacer realidad. Dije, lo haré para el 28 de junio, que mi padre hubiera cumplido 80 años. Que hace 13 años atrás decidimos arrancar un canal de televisión. ¿Por qué no vamos a hacerlo? Podemos. Y hoy es un sueño más, y bueno, pues acá estamos cumpliendo acá en el Mega Center esta idea, y además sé que hay una persona que está riendo y nos está bendiciendo desde arriba, que es nuestro querido compadre. Sin duda alguna, todos sean bienvenidos, que de verdad sea la casa de todos, porque al final, como mi padre decía, juntos debemos estar gringos, negros y cusillos. Y así quiero que sea en esta casa un espacio para todos, donde todos podamos compartir, porque al fin y al cabo todos somos familia. Vamos a cortar la cinta. Inaugurando Palenque de Comunicaciones acá en el Mega Center. Mañanitas que cantaba el rey David, hoy por ser día de tu santo, te las cantamos a ti. Despierta, mi bien despierta, mira que ya amaneció y a los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron
todas las flores. Y en la fila del bautizo cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo y a la luz del día nos vio. Levántate de mañana, mira que ya amaneció. Sí, señor. Yo creo que mi padre está más que feliz en el cielo. Quien esté en el corazón de la gente nunca se va, Gonzalo. Aquí estoy con Jaime Albarracín, precisamente la cabeza de este equipo humano de trabajo de prensa. Y nuestro compromiso es con todos ustedes, con nuestro público, seriedad al máximo para informar. Para mí es un gusto formar parte de Palenque TV en su crecimiento, del noticiero 24 horas, en esta pasión que es para mí el periodismo, ahora en mi nueva casa televisiva que es Palenque TV. Felicidades. Bienvenida, es parte de la familia. Felicitaciones por todo este gran acontecimiento y hoy recordamos un aniversario más, ¿no?, de el gran Carlos Palenque. Roger Romá llegó de Santa Cruz también. Contento por formar parte ya de este importante medio de comunicación. Se celebra 13 años y también se celebra los 80 años que estaría cumpliendo el compadre Carlos Palenque. Hay cosas vintage en el canal y la escenografía de la Tribuna Libre es una de nuestras cosas vintage. Y esta nunca la vamos a desechar porque esta es la escenografía que tenía mi papá. Exactamente, va a ser un recuerdo a toda la gente que visite el canal, va a ser un recuerdo muy bonito, se van a tomar fotos también seguramente, así que bueno, pues queremos que sean parte de nosotros, porque somos familia. Agradecerles por estar presentes el día de hoy, levanten sus copas y que esta sea la casa de todos, porque Palenque TV y ustedes somos familia. Salud, salud, salud. Salud. Tu Señor Padre desde más allá te está mandando su bendición. Desearte todo un éxito. Felicitar al equipo humano que tiene Palenque TV. Realmente esto tiene que ser y va a ser y es el hogar de todo el pueblo. Perito, mil felicitaciones. Felices de estar junto a la hija de quien fue un hombre muy amado y es un hombre muy amado por el pueblo. Te deseo muchos más éxitos y estaremos siempre para apoyarte como mujeres. Muy feliz porque sigas el legado de tu papá, un hombre a quien hemos querido mucho siempre en toda la población. Te felicito, eres una emprendedora, una valiente. Sigue adelante. Sigues teniendo esos ojos brillantes, esa sonrisa hermosa de éxito. Se respira algo que tú tienes, los genes de la comunicación. Así que, Verónica, te va a ir bien, por descontado. Sigue adelante y esto va a crecer y crecer, crecer. Luego te compraste el Mega. La casa de las mujeres, diría yo, porque siempre nos has recibido. Tu programa Diosas, donde las mujeres podemos opinar. Estoy seguro, Vero, el orgullo de tu papá inmenso. Tú tan fuerte, tan luchadora. Agradecerte por traer tu casa a nuestra casa y volvernos todos una familia. Va a ser un éxito, te deseo todo lo mejor. Hoy día lo único que estás haciendo es complementando la rueca. Veo tantos amigos entrañables y tan buena energía acá que te vaticinamos todo el éxito del mundo. Eres una digna hija de Carlos Palenque. Va a ir para adelante, va a ir muy bien. Felicidades. Eres una mujer a quien admiro muchísimo y el ver que crezcas tanto me da una felicidad eterna. Verónica tiene algo que es importante, es capaz de las cosas más complicadas y difíciles, supera todos los límites. Has formado un medio de comunicación tan importante, también una escuela, tienes esta sede preciosa, una de las sedes de un medio de comunicación mejor puestas, más modernas del país. Mil felicidades, está genial y sabía que te iba a ir así de bien. Felicidades de verdad. Cuando me hablabas de este proyecto, cuando me decías que lo ibas a sacar adelante, era como algo muy lejano. Ahora está aquí, está tan lindo. Esto te representa mucho. Tú eres una mujer que ha hecho todo lo que tiene. Hola Verónica. Buenas noches a todos. Hoy hubiera cumplido 80 años. Pero no me fui. Sigo en el corazón de todos quienes aún me recuerdan. Y mi legado vive en estos medios de comunicación. Brindemos por el gran trabajo de mi hija y por Palenque TV, para que siga creciendo. Salud.